Hola, les habla el doctor Rubén Valenzuela, jefe del equipo de cirugía torácica del San Juan de Dios, y hoy día les voy a hablar sobre cáncer de pulmón, un tema súper relevante desde el punto de vista epidemiológico y también es muy relevante ya que en la medida en que uno es capaz de hacer un diagnóstico adecuado y temprano del cáncer de pulmón, en la actualidad esto ofrece una chance curativa y de muy buena sobrevida, pero solamente en ese espectro. Si uno no es capaz de hacer el diagnóstico adecuadamente, la sobrevida baja en forma considerable. Primero, para hablar de cáncer de pulmón es importante tener claro que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte a nivel mundial por cáncer. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la incidencia del cáncer de pulmón y la mortalidad por cáncer de pulmón supera en suma al cáncer de próstata, estómago, colon y recto. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad tremendamente prevalente a nivel mundial. Y lo que es peor es que al momento del diagnóstico, prácticamente el 80% de los pacientes se consideran inoperables, ya sea por su condición médica, asociada generalmente al tabaquismo, que causa enfermedades cardiovasculares o respiratorias severas, o por el estado de avance del cáncer de pulmón, que lamentablemente vamos a ver que da sintomatología en forma muy tardía. Y por último, esta tardanza en el diagnóstico hace que solo menos del 10% de los pacientes sean etapa uno, que es la etapa en donde nosotros podemos asegurar prácticamente la curación de nuestros pacientes. Esto hace que la sobrevida global en cáncer de pulmón no supere el 15% a 5 años. Vamos a ver que esto va a depender directamente de la precocidad con que uno haga el diagnóstico. El cáncer en etapa uno podemos alcanzar sobrevidas que superan el 85, incluso el 90% en algunos grupos. El principal factor de riesgo, ya como todos saben, es el tabaco. El tabaco se estudió por muchos años buscando su relación con el cáncer de pulmón, lo que no fue muy fácil, ya que este tipo de estudios requieren una muy grande concentración de pacientes y poder eliminar algunos elementos distractores. ¿Cómo se pudo finalmente definir esto? El tabaco aumentó su incidencia a principios del siglo XX o fin del siglo XIX, y con ello apareció por primera vez como un problema de salud pública el cáncer de pulmón. Antes del siglo XX, el cáncer de pulmón prácticamente no existía y se relaciona directamente con la aparición del hábito tabáquico. Este eh, agente va causando una serie de alteraciones sobre la mucosa respiratoria, tanto pulmonar como extrapulmonar. Hay que tener en cuenta que el tabaco también se relaciona con otros cánceres de la vía aérea, desde el piso de boca, laringe, tráquea, etc. Prácticamente la totalidad de los pacientes que presentan un cáncer de pulmón son fumadores. Los estudios hablan en general de entre un 80 y un 85%, pero en la práctica el otro 15% suelen ser fumadores pasivos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón. Estos efectos que causa sobre el epitelio respiratorio van a hacer que tengamos una secuencia de enfermedad desde un epitelio normal a un epitelio dañado con múltiples cambios reparativos que va a generar inicialmente una lesión preneoplásica y finalmente un carcinoma invasor. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Existen otros factores de riesgo, como ya dijimos, el ser fumador pasivo, el consumo de marihuana, que ya está muy claro que también se relaciona directamente con el cáncer de pulmón. Y esto no tiene que ver con la marihuana en sí, sino que con el hecho de generar una injuria inflamatoria sobre la mucosa respiratoria producto de la inhalación de este material particulado. También el arsénico y asbesto, que son materiales que se ocupan habitualmente en minería y construcción,
La polución, si bien eso es un poco más discutible, pero también causaría este mismo efecto inflamatorio sobre la mucosa bronquial y algunos elementos radioactivos como el radón, por ejemplo, que es ampliamente distribuido sobre todo en algunas superficies en Europa. Y por supuesto que existe un perfil genético, y vamos a hablar sobre eso también, que en la actualidad se sabe que cerca de un 20 a 30%, dependiendo del grupo poblacional que consideremos, van a tener algunas alteraciones genéticas que van a favorecer la presencia de cáncer de pulmón, incluso sin ser fumado. ¿Cuáles son los principales tipos histológicos? Cuando uno habla de cáncer de pulmón, tiene que tener en cuenta que habla de dos tipos de cáncer que son totalmente diferentes. Por un lado, el cáncer broncogénico, que es aquel que todos entendemos como un cáncer de pulmón, que tiene que ver con el parénquima, y el cáncer no broncogénico, que en general tiene que ver con el estroma del pulmón, y que por lo tanto pueden estar presentes también en otros sitios corporales. Por lo tanto, no son exclusivos del pulmón, como los sarcomas, linfomas y tumores neuroendocrinos. Entonces nos vamos a enfocar básicamente en el cáncer broncogénico. El cáncer broncogénico, como también ya todos sabemos, se divide en básicamente dos grupos, aquellos que son de células pequeñas y aquellos que son de células no pequeñas. Hasta hace unos 25 años atrás, esto era suficiente para plantear el tratamiento, porque el arsenal terapéutico con el que se contaba era muy limitado y la verdad es que no tenía ningún sentido llegar más allá en el diagnóstico. En la actualidad, la aparición de nuevos fármacos y terapias eh, para el tratamiento del cáncer de pulmón han hecho y han obligado tanto a los patólogos como a los cirujanos y oncólogos a precisar de mejor forma el diagnóstico, encontrando subtipos histológicos dentro de los cánceres de células no pequeñas, dentro de los que vamos a encontrar el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, el carcinoma de células grandes, pero también han hecho que el diagnóstico deba ser más preciso aún, llegando incluso a los subtipos histológicos y al perfil molecular de cada uno de estos tumores, porque en base a eso se plantea finalmente el tratamiento. El adenocarcinoma actualmente es el cáncer de pulmón más frecuente. eh, en Chile yo diría que incluso es más que la cifra que tenemos ahí. Nosotros en el hospital prácticamente vemos en exclusiva prácticamente el adenocarcinoma, pero por lo menos es sobre un 40% de la frecuencia. Hay una serie de subtipos histológicos que le dan un perfil de riesgo y pronóstico a la enfermedad. Dentro de los más relevantes está el patrón lipídico, que es un patrón no invasor en el cual las células tumorales se disponen sobre la superficie alveolar sin invadir la lámina basal, y algunos otros patrones glandulares como acinar, papilar, micropapilar, etc. Cada uno de ellos presenta un pronóstico que es distinto dentro del grupo del adenocarcinoma. Si bien tiene una menor relación con el tabaco, también se ha asociado a el cambio que ha habido en el hábito tabáquico, con el uso de filtros que requieren inhalaciones mucho más profundas y que permiten la llegada hacia la periferia del parénquima pulmonar de material particulado un poco más pequeño, por lo tanto cambiando el tipo histológico que antiguamente predominaba escamoso, que era un tumor central. Como- bueno, y en base a esto mismo, decir que son tumores básicamente periféricos. Existen algunas lesiones que se relacionan directamente con el adenocarcinoma y que se consideran lesiones precursoras de adenocarcinoma, como son la hiperplasia adenomatosa atípica, que se encuentra en la periferia de prácticamente todas las lesiones adenocarcinomas pulmonares, por lo que se puede predecir que estas lesiones son precancerosas, y el carcinoma in situ, que es un carcinoma en que no hay no se sobrepasa la lámina basal. Ahora, este tipo de tumor es el que principalmente se asocia a mutaciones y alteraciones genéticas, como son las mutaciones del receptor de EGFR, las translocaciones de ALK y ROS1 y las mutaciones del KRAS, que son alteraciones moleculares
que dan cuenta y que hacen que este tumor sea un poco menos proclive o un poco más, menos relacionado con el tabaco y tenga un componente genético un poco mayor. En segundo lugar, tenemos el carcinoma escamoso, que antiguamente era por lejos el principal tipo histológico, actualmente no supera el 25 o 30%, yo diría que cada día es más bajo. Tiene una altísima relación con el tabaco. Hay una relación directa entre la injuria que provocan los carcinógenos del tabaco y la mucosa bronquial, por lo tanto son tumores más bien centrales, en que se presenta una secuencia de metaplasia, displasia y carcinoma. Y esto es lo mismo que ocurre en otros tejidos y otros cánceres en los cuales se provoca una injuria inflamatoria repetida, como por ejemplo en el cáncer de esófago o en el cáncer gástrico. Son tumores de ubicación central que tienen una tendencia muy grande a la cavitación. Son tumores que crecen en forma local, con un poquito menor tendencia a las metástasis, a diferencia del adenocarcinoma, pero muy invasores en lo local. Y esta gran velocidad de crecimiento y de invasión es lo que finalmente provoca que se caviten, ya que la zona central del tumor va quedando en isquemia relativa y por lo tanto se producen necrosis y esa zona forman las cavitaciones. El carcinoma de células grandes es un diagnóstico de descarte cuando uno no es capaz de confirmar un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. La OMS lo define como, como ya dijimos, como un diagnóstico de descarte y que no debe superar el 10% de los casos. Si nuestro centro tiene más de un 10% de carcinoma de células grandes, lo más probable es que estemos teniendo una mala anatomía patológica. Por lo tanto, debemos revisarla y muchos de esos tumores finalmente van a ser o adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Y en el grupo final tenemos aquellos cánceres de células pequeñas que comparten características con todos esos tumores que han escuchado, que son de células redondas, pequeñas y azules, tumores de muy mal pronóstico en general, con una sobrevida media de no más de 12 meses desde el momento del diagnóstico, con una muy, muy directa relación con el tabaco y que presenta dentro del grupo de los cánceres de pulmón generalmente el diagnóstico más tardío, ya que tiene una tendencia muy, muy precoz al compromiso ganglionar local y a la metástasis a distancia. Por lo tanto, suelen diagnosticarse como tumores en etapas muy avanzadas. Su tratamiento difiere un poco del cáncer de pulmón en general. Al ser de muy mal pronóstico, en general no son de resorte quirúrgico, salvo muy contadas situaciones, y son tumores altamente quimiosensibles, es decir, responden rápidamente a la quimioterapia, mejorando, disminuyendo las masas, incluso desapareciendo muchas veces, pero con una tendencia a la recidiva en forma muy precoz también. Es por ello que el pronóstico, a pesar de la quimioterapia, es malo. Ahora, hablando un poco sobre el manejo general del cáncer de pulmón, uno debiese partir siempre por la prevención, ¿no es cierto? Eh, Eliminar el hábito tabáquico, que es el principal factor de riesgo, hacer campañas para lograr disminuir el tabaquismo en la población general, que en Chile alcanza cerca del 38 o 40% en la población más joven. Y además, si uno no es capaz de hacer prevención primaria, hacer prevención secundaria y realizar screening. El screening es una evaluación de alta sensibilidad, no tanta especificidad, pero que permite pesquisar en forma precoz nódulos pulmonares que permitan hacer una evaluación más dirigida y poder pesquisar cáncer de pulmón en etapas más precoces y con ello disminuyendo la mortalidad asociada al cáncer. Se han intentado distintos esquemas de screening, desde radiografía de tórax, citología de expectoración, fibrobroncoscopía, con o sin fluorescencia, y la verdad es que todo eso ha demostrado que no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, pedir una radiografía de tórax en un paciente en que uno sospecha que pueda tener un cáncer de pulmón o en aquellos que yo quiero hacer un tamizaje para ver el riesgo de que tenga un cáncer de pulmón es un error.
la radiografía de tórax no ha demostrado ser de utilidad. Lo que sí ha demostrado ser de utilidad y que ya está demostrado desde el año 2003 en el primer gran trabajo que estudió esta técnica para screening es el TAC de tórax de baja dosis, que finalmente es un escáner sin contraste de tórax con una dosis baja de radiación y que permite hacer una visión general del parénquima pulmonar y con ello tener pesquisa de nódulos pulmonares. El primer gran trabajo que lo demostró fue un trabajo americano denominado NSLT, que en el año 2003 demostró una disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón en pacientes a quienes se realizaba screening con TAC de baja dosis de hasta un 20%. Sin embargo, hubo algunos problemas con la selección de pacientes y con algunas eh, definiciones metodológicas del trabajo que hicieron que la comunidad científica en general no le diera mucha bola a ese trabajo y pusiera un poco en duda los resultados, pero el año 2018 se presentó un segundo trabajo que es el denominado Nelson, que es un trabajo europeo que busca lo mismo, con un trabajo que incluyó más de 15.000 pacientes a quienes se realizó screening de cáncer de pulmón y que demostró que efectivamente existe una disminución de mortalidad por cáncer en pacientes a quienes se realiza un TAC de tórax de baja dosis. Lo que sí ha sido difícil es definir con precisión cuáles son los grupos de riesgo, pero actualmente se sabe que aquellos pacientes que tienen más de 50 años, 45 según el NSLT, son fumadores activos o han sido fumadores con un IPA sobre 20, aunque lo hayan suspendido, y aquellos pacientes que tienen antecedentes de cáncer de pulmón en la familia son pacientes que están en mayor riesgo y debiesen ser incorporados en un programa de screening. La clínica de un paciente con un cáncer de pulmón es absolutamente imprecisa, es inespecífica, presenta sintomatología que puede aparecer en una serie de otras patologías, tanto benignas como malignas, por lo tanto, dificultan el diagnóstico precoz. Lo que sí es importante entender que a qué se debe la sintomatología. La mayoría de la sintomatología se debe a tres cosas. Uno, el compromiso local, ya sea bronquial o de estructuras vecinas. Cuando hay compromiso bronquial, va a aparecer tos, hemoptisis, neumonias obstructivas. Si hay compresión de estructuras, podemos tener una serie de síntomas asociados como dolor, disfonía, disfagia, síndrome de vena cava superior, etc. Y también vamos a tener síntomas asociados a cuadros paraneoplásicos, sobre todo en aquellos tumores de células pequeñas donde existe una alta secreción de hormonas, sobre todo una antidiurética y algunas alteraciones del metabolismo del calcio, por ejemplo, y aquellos síntomas que se derivan de la presencia de metástasis, como el compromiso neurológico, dolor óseo, falla hepática y una serie de otras alteraciones. Una vez que uno sospecha que un paciente tiene un cáncer de pulmón por la presencia de un nódulo pulmonar, uno debiese clínicamente realizar una primera etapificación. Probablemente ya lo han visto en otros cánceres, donde cuando uno quiere plantear un tratamiento, uno debe evaluar cuál es la etapa TNM de ese cáncer. El TNM tiene una serie de definiciones que tienen que ver con el momento en el que uno realiza la etapificación. La primera es la etapificación clínica, en la que uno, mediante evaluaciones diagnósticas invasivas o no, evalúa el T y el M y establece a priori, sí, previo al tratamiento, cuál es la etapa que tiene nuestro paciente. Y esta etapa en el cáncer de pulmón consiste en la evaluación primero del tumor, ¿no es cierto? Que lo vamos a catalogar entre 1 y 4, dependiendo en parte del tamaño. No es necesario que uno, si no se dedica a esto, se sepa de memoria el TNM, pero sí entenderlo, que la primera definición del T está dada por el tamaño, a mayor tamaño, mayor T, y eso tiene importancia hasta el T3.
Pero no es el único elemento que define el TEG. También tenemos el compromiso de la pleura, el número de lesiones que nosotros tenemos, siempre y cuando estén en el mismo lóbulo o en el mismo pulmón, no en el pulmón contralateral. También si el tumor compromete o invade directamente otras estructuras, como pueden ser el diafragma, la pared torácica, el pericardio, el sulcus superior, los grandes vasos, etcétera. Y eso va a definir finalmente si nuestro tumor está entre T1 y T4. Siempre el tumor se define por la etapificación mayor que uno tenga. Por ejemplo, si yo tengo un tumor pequeño de 2 centímetros que debiese ser un T1 por tamaño, pero este tumor compromete el pericardio, esto inmediatamente pasa a ser un T3, aunque sea pequeño. Siempre considerar el T mayor. Debemos etapificar el N, ¿no es cierto?, que es el compromiso ganglionar, y para ello es muy sencillo, entre 0 y 3. 0 no hay ningún ganglio, N1 solo ganglios que están relacionados directamente al pulmón, es decir, son intrapulmonares o iliares, ipsilaterales. N2 cuando hay compromiso ganglionar mediastínico ipsilateral, y N3 cuando hay compromiso ganglionar contralateral, mediastínico o supraclavicular. Y finalmente, etapificar el M, que define las metástasis como intratorácicas o M1A, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar derrame pleural, derrame pericárdico o nódulos pulmonares contralaterales al tumor primario. M1B, cuando hay una metástasis extratorácica única, y M1C cuando hay múltiples lesiones extratorácicas y que finalmente eso lleva a una tabla en la que uno identifica la etapa del paciente al que va a tratar. Esto, por supuesto, va en paralelo, como ya hablamos cuando presentamos nódulo pulmonar solitario, va en paralelo del estudio histológico que puede ser por diversas vías. En general, cuando uno ya tiene el diagnóstico hecho y una etapificación realizada, uno plantea el tratamiento general. Estos son guías generales, no significa que todos los pacientes se traten de esta forma, pero es para ordenar un poco y entender cómo se hace el tratamiento del cáncer de pulmón. En general, un cáncer en etapa 1 va a ir a un tratamiento quirúrgico resectivo con intención curativa. Por lo tanto, nosotros le estamos ofreciendo un 90% de sobrevida a 5 años. En pacientes que sean inoperables, fundamentalmente por la condición clínica, EPOC muy severo, patología cardiovascular que impida llevarlo a una anestesia general, etcétera, la radioterapia es una alternativa con sobrevidas entre el 60 y 70% a 50 a 5 años, lo que es un poquito menor que el resultado de la cirugía. En etapa 2 también vamos a ofrecer cirugía, pero con tratamiento adyuvante, es decir, vamos a aplicar quimioterapia. En etapa 3 vamos a tener terapias multimodales, que es la asociación de cirugía, radioterapia y quimioterapia en distintos órdenes de acuerdo al grupo específico de la etapa 3 que estemos tratando. Y la etapa 4 en general va a ir a tratamientos paliativos, salvo casos muy seleccionados. La cirugía es el gold estándar del tratamiento curativo, siendo la lobectomía más linfadenectomía la cirugía oncológica estándar. Esto es decir, remover completamente un lóbulo pulmonar donde esté incluido el tumor y realizar la resección linfática de esa zona pulmonar y el mediastino correspondiente. Como ya les dije, esto ofrece en etapa 1 una sobrevida cercana al 90%, aunque existen otras alternativas quirúrgicas como pueden ser la neumonectomía en tumores un poco más centrales, que no permitan solo remover un lóbulo, sino que requieran la remoción de todo el pulmón, reacciones en sleeve o en manguito, que son resecciones completas con reanastomosis del tejido pulmonar distal para ahorro de parénquima, resecciones segmentarias o resecciones paliativas, por ejemplo, en casos de hemoptisis, donde si bien uno le ofrece una cirugía que sabe que no es curativa, es para mejorar la calidad de vida. La quimioterapia, como ya les comenté, va a ser diferente de acuerdo al tipo histológico que estemos
evaluando. En general se basa en la administración de 2 drogas basadas en un platino. Esto no es tan relevante que lo sepan el nombre, pero es para mostrar que hay varias alternativas y hay más que estas, no solo esas. Y también hay otras alternativas de acuerdo al momento en el que uno lo va a ocupar, neoadyuvante o de inducción cuando lo va a ocupar antes de la cirugía. También hay esquemas paliativos, etcétera. Ahora, además de saber el tipo histológico, el estudio mutacional o estudio genético de estos tumores nos va a permitir hacer incluso terapias mucho más dirigidas, como el uso de inhibidores de tirosinquinasa, que son conocidos como terapias target, donde la quimioterapia se puede administrar de forma oral con muy buena tolerancia, lo que permite en general convertir el cáncer, aunque sea avanzado, en una enfermedad crónica, tal como sería la hipertensión o la diabetes, donde uno nunca se mejora, pero que permite una buena calidad de vida y por largo tiempo, o la administración de inmunoterapia en forma endovenosa, que va en búsqueda de receptores de transmembrana que permiten mostrar el tumor al sistema inmune para lograr la destrucción de este tumor por esa vía. La radioterapia es de utilidad en distintos esquemas, en intentos curativos como la radiocirugía, que es cuando uno quiere reemplazar a la cirugía en etapa uno, como neoadyuvante o de inducción cuando se hace antes de una operación, adyuvante cuando se hace después de la operación. Aquí entramos en lo que se denominan terapias multimodales o en manejo paliativo, por ejemplo, cuando hay metástasis óseas o cerebrales. Como moraleja, en cáncer de pulmón hay una frase que decía mi jefe en la beca, que es, siempre uno puede hacer algo por el paciente con un cáncer de pulmón. Operar, irradiar, darle quimio, darle cuidados paliativos. No existe la frase no hay nada que hacer en cáncer de pulmón. Eso es algo que por favor grábenselo en la cabeza. Es muy frecuente que pacientes, incluso con tumores pequeños de cáncer de pulmón, sean derivados a cuidados paliativos desde la atención primaria y finalmente es el médico de cuidados paliativos el que nos deriva al paciente para poder evaluarlo y darle incluso tratamientos con intención curativa muchas veces. Hay que tener en cuenta también que a contar de octubre del año 2019, el cáncer de pulmón entró en las canastas de las garantías GES. Esto implica una serie de garantías, tanto de oportunidad como financieras y de calidad de la atención, que se refieren a distintos procesos. En primer lugar está el proceso diagnóstico, en el cual el paciente tiene 60 días para ser diagnosticado desde el momento de la sospecha, tiene 45 días para realizar la etapificación y el tratamiento, y finalmente tiene 30 días para el seguimiento posterior. Es decir, los plazos que, que se establecen para el manejo del cáncer de pulmón en el GES son bastante acotados y si bien no son óptimos, mejora en forma significativa lo que teníamos hasta el año pasado. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que se benefician de las guías GES? En general, aquellos pacientes que tienen un nódulo pulmonar mayor de 3 centímetros, aquellos que tienen un tumor pulmonar mayor de 2 centímetros con factores de riesgo, es decir, sean mayores de 45 años, sean fumadores o tengan un familiar directo con cáncer de pulmón, y aquellos pacientes que tengan un derrame pleural unilateral de predominio mononuclear y con el ADA bajo. Todos esos pacientes deben ser notificados y enviados para ser cubiertos por las garantías GES. Muchas gracias. Eso es todo lo que les quería contar sobre cáncer de pulmón. Es un tema súper complejo, muy extenso y creo que lo primero que uno debe tener es un barniz general para poder aplicar y estudiar la enfermedad. Muchas gracias, que estén muy bien.